Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos dando continuidad a nuestro estudio y meditación de la carta a los Filipenses. En esta carta encontramos que el apóstol Pablo habló a las personas, ¿verdad? Los primeros creyentes de esta iglesia para enseñarles y hablarles acerca de la oración, la unidad, de dejar las cosas del legalismo y de que permanecieran viviendo en imitación a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esta carta. Por sus palabras podemos entender de una manera tan profunda de la convicción, de la certeza que él tiene de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es algo para que hoy nosotros, como dijimos y lo escuchamos de la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y entra a nuestro espíritu y penetra en nosotros lo más profundo para revelar nuestros pensamientos, para que podamos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y en nuestro video anterior vimos esa oración de Pablo por los creyentes y ahora vamos a entrar en el versículo 12, capítulo 1, versículo 12 al 30, para escuchar cómo él habla a los creyentes y les comparte lo que le está sucediendo para que ellos sigan teniendo esa fuerza, esa esperanza de seguir viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él les está diciendo aquí, hermanos, sepan que todo esto que me han encarcelado y que estoy en este lugar ha resultado de una manera muy favorable, porque ahí el lugar donde él estaba quiere decir que ya todas las personas que estaban a su alrededor y aún la guardia del palacio, que incluía donde dice el pretorio, todas esas personas habían escuchado ya la causa por la que él estaba encarcelado. Y a través de esto vemos que Pablo no desperdició ni un momento, no perdió ni un minuto para hablarle a las personas de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza y el futuro que teníamos y que tenemos con Él para la vida eterna. No perdió ningún minuto aún enfrentando la situación de estar preso, ¿verdad? El versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Pablo está diciendo aquí en el versículo 14, esto que me está sucediendo llenó de esperanza, de valentía, de convicción a los otros cristianos para que el evangelio se siguiera extendiendo. Dice él que esos hermanos se atrevieron con mucho más valor y convicción de hablar de la palabra de Dios ya sin miedo. Ellos siguieron compartiendo el evangelio. Se encuentran con una situación que Pablo la expone también aquí, es por eso la palabra de Dios es preciosa, no es condenada de nosotros. En todos los personajes que Dios dejó aquí en la escritura, Él muestra cuando fueron débiles, muestra cuando fueron muy obedientes y que aún en su vida y en su camino con Dios se equivocaron algunas veces. Y es lo precioso de la Biblia, que ella no pone como si fueran personas perfectas, los pone como somos, como la humanidad, pero con la esperanza de la redención y de la transformación en nuestro Señor Jesucristo. Y Él proyecta aquí una situación, dice que algunas personas, dice algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Se encontraron aquí con estas personas que pensaban que extendiendo el evangelio, el castigo de Pablo iba a ser más severo. La intención era
hablemos de Cristo más para que a este hombre le vaya peor y la sentencia sea más grande. Pero mira la reacción de Pablo, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través siempre de la Escritura. Él dice, está bien, lo hicieron por contienda, por lo que haya sido. Pero dice el versículo 18, ¿qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa fue la respuesta de Pablo ante las intenciones de esas personas que pensaron hacerle mal. Pero miremos cómo responde Pablo y dice, no importa, no importa si lo hicieron de manera con malicia, si lo hicieron por conflicto, por buscarle a Pablo más problemas en la cárcel. Dice, no importa. Lo que queda que sobresale y que es lo más importante, lo único es que el evangelio sigue siendo anunciado, y él expresa su gozo, su alegría de decir, no importa, y aún me seguiré gozando. Dice, si lo hacen por eso o lo hacen realmente por el amor a Cristo, lo que sale y sobresale es que el evangelio continúa, y ese era el plan de Dios y sigue siendo el plan hasta este momento. Dice entonces el versículo 19, dice, porque sé que por su oración, por la oración de los creyentes y la ayuda del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, esto resultará en su liberación. Él tenía la esperanza de que a través de las oraciones de las personas, él pudiera obtener, y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, su liberación, porque todavía no terminaba, todavía su propósito de lo que Dios le había ordenado hacer todavía no estaba completo. El versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice el apóstol Pablo ahí, dice, si yo estoy vivo o si muero, dice, no importa lo que él tiene por la confianza del evangelio. Dice, si vivo o si muero, de cualquier forma, él tenía esa convicción y esa certeza. Versículo 21 lo dice de una manera tan preciosa, tan poderosa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una de las declaraciones de fe que para mí es tan profunda, tan convincente, un compromiso total con nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Si yo vivo para mi Cristo es algo tan precioso, y si me muero pues es ganancia, dice él. Versículo 22 dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, del propósito, del plan que Dios le entregó, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo se convirtió, tuvo ese encuentro cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Verdad? En el libro de los Hechos, cuando él iba en camino a Damasco, le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, el Señor le dice que tiene una misión para él, y es ahora predicar el evangelio y padecer lo mismo que los cristianos habían padecido. Entonces él dice, para mí esto, ¿verdad? Me resulta en un beneficio, porque todavía no se ha terminado la obra que el Señor le entregó, pero él dice, si el vivir en la carne me resulta para mi beneficio en la obra que el Señor le había entregado, dice, entonces yo no sé qué escoger todavía. Él está en ese sentimiento de, Señor, anhelo estar contigo, quiero estar allá contigo, pero todavía no terminaba su misión en la tierra. Dice el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, les está diciendo a los creyentes de la iglesia de Filipos. Él dice, estoy en esta situación, anhelo estar con mi Cristo, pero necesito estar aquí todavía con ustedes.
Para estos hermanos en Cristo que escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, estas palabras realmente nos muestran el corazón, esa conciencia tan amplia y tan profunda de que el apóstol Pablo había comprendido que era vivir con nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna y también lo que era vivir y servirle en el llamado que el Señor le hizo. Dice el versículo 25, dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para el provecho de ustedes y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Él sabía que todavía su misión le requería estar en la tierra y como ejemplo y como líder y como guía de los creyentes, él necesitaba estar con ellos. Y Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, él dice, para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, ¿verdad? Mientras él estaba haciendo todo para prepararse para ir con el Señor también. Del versículo 27 al 30 vemos que Pablo nos da una encomienda, así como se la dio a ellos, hoy nuestro Padre nos dice a nosotros, dice versículo 27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Pablo dice, miren, el testimonio de ustedes, dice, solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Hagan esto y así estarán cumpliendo el llamado de Dios para sus vidas. Solamente así, compórtense, imiten a nuestro Señor Jesucristo y entonces, ¿verdad? Estén firmes, unánimes. Aquí vuelve a llamar el apóstol Pablo a la unidad. Dice, estando en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, permanezcan juntos, unidos y creyendo en el Evangelio. El versículo 29 y 30 dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol les dice, lo mismo que yo estoy pasando por anunciar que soy de Jesús, que sigo a Cristo, la salvación que recibí, el caminar con Él, resulta en esto, resulta en sufrimientos, en circunstancias como lo pasó Él, ¿verdad? Quizás nosotros no pasemos una cárcel, estamos en una época en que todavía hay libertad para hablar del Evangelio, ¿verdad? Tenemos una bendición muy grande. Quizás vengan otras situaciones, conflictos por la familia, porque hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido seguir la Biblia, abrirla, leerla y orar. Pero Dios sigue diciendo aquí que tenemos la seguridad de una vida con Él en la eternidad y aquí en la tierra también la seguridad a través de la oración y de mantenernos unidos como hermanos en Cristo y la proclamación del Evangelio, que es el centro del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hablarle a más personas que no conocen la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro llamado, como Pablo lo está diciendo, que su vida y todo está puesta en las manos de Dios con tal de que más personas sepan que hay en Cristo la salvación para nuestras almas. Entonces yo espero que sea de bendición este estudio de esta carta y que Dios hable en nuestros corazones y nos ayude para poder llevar el Evangelio y permanecer en él. Que Dios te bendiga.